Hola, bienvenidos a un We Must Be al Auto Speak. Me acompaña mi primo Hugo Dávila y con él vamos a charlar sobre el grupo ABBA. Él es la estrella y el título de esta emisión se llama Heroísmo y romance en Super Trooper de ABBA. Les dejo con él. Muchas gracias y vamos a conversar un poco sobre el grupo ABBA, lo que hicieron, el impacto que dejaron en la historia musical y en la historia de la humanidad, con muchas canciones a lo largo de una gran trayectoria. Muchas gracias. Gracias por su atención. Seguimos en unos segundos. Comenzamos la entrevista con mi primo Hugo Dávila sobre el tema anunciado. Hola, Gonzalo Valdivia Dávila y Hugo Dávila agradecen su compañía. Vamos a conversar, según las canciones, con Hugo, que es el experto, de los dos ejes. Heroísmo, que significa acomodo de la vida a los personajes de las letras de ABBA. No significa matar a un dragón, vencer a un ejército y romance, porque hasta en Super Trooper la canción es desmilitarizada, orientada más bien a un héroe que es un joven de pueblo. Empezamos con Hugo para que él nos ordene las letras y el pensamiento. Huguito, Gracias. tu palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, tomamos en cuenta que ABBA empezó como grupo después de ganar el Festival Eurovisión, el Saltan a la Fama, y empieza una carrera muy exitosa. Las canciones que iban sacando año tras año no perdían el éxito, el apoyo del público. Sus primeros temas memorables, podemos hablar de Fernando, uno de los primeros temas, también como eh, tenemos temas bailables, por ejemplo, el mismo Super Trooper, va todo al ganador, eh, y así es, y por el estilo, ¿no? Lo que este grupo reflejaba en sus temas precisamente es eso, ¿no? Cantaban a todo lo que es positivo en la vida, a la lucha por mantener una buena relación, a la alegría de la vida. Y editaron a lo largo de su carrera, desde el 73 hasta el 83, muy buenos LPs. Justamente el que estábamos mencionando, Super Trooper, Si quieres, acércalo a la del cámara, año Huguito. Puedes 1980. acercarte lo más que quieras a los ojitos. Perfecto. Este disco, bueno, contiene el tema principal, un tema muy importante también que se llama The Winner Takes It All, va todo al ganador. Y hay una foto de Agneta al final, ¿no? De esta chica que era como una modelo, ¿no? Si quieres, acércala también a la cámara. Ujú. Ahí Así está es, Agneta. así es. Justo, precisamente este grupo conoció de muy adentro el tema este de las relaciones entre parejas, precisamente porque también entre los miembros integrantes del grupo se casaron, fueron esposos en la vida real hacia el final de su trayectoria. Y también eso contribuyó un poco también al declive de la popularidad del grupo. Las letras del inicio eran una temática, digamos, bastante libre también, se puede decir, tal vez ligera, pero al entrar en una relación de pareja entre ellos y al fracasar un poco en su relación, especialmente una de las parejas, es que las composiciones intentan hacer composiciones reflejando esos momentos tristes. Y tal vez esas letras probablemente no fueron tan bien recibidas por el público, ¿no? Ya hacia el final de su carrera. Claro, dicen que Agneta, la rubia, Uh-huh. su compañera era Annie Frid Annie Fried. o Frida, ambas guapas en su tipo. Así es. Bueno, pero Agneta tenía pánico escénico. Ajá. ¿Eso es cierto? ¿Le incomodaba algunos temas, algunas vocalizaciones? Así es, ella tenía que luchar precisamente, ¿no? Y demostraba esa fuerza para vencer todo tipo de temores, ¿no? Que ella podía obtener y salir adelante. La prueba es que llegaron a actuar en muchos escenarios y no se tiene ninguna mención en la que ahora ella haya padecido o sufrido, digamos, ¿no? De algún problema o un momento triste, ¿no? Puede ser una especulación también de los medios, ¿no? Es posible que sí. Inclusive este grupo ABBA llegó a cantar en español y editar un LP muy bueno. Eh, Probablemente a raíz del tema Chiquitita,
del año 79, que en inglés tuvo muy buena acogida y posteriormente fue grabado en español y no, sin saber también la gran acogida que iba a tener en nuestro idioma español, lo que los motivó a, tal vez no, viendo esa acogida, los motivó a grabar un LP completo de sus propias canciones, pero en español. Entonces, es por eso que también ahora se le recuerda por su música en el idioma inglés y por haber cantado en nuestro idioma. Claro. Y Super Trooper, bueno, es como un soldado que domina varios campos, pero también se aplica a varios campos de la vida, ¿no? El romance, la sociabilidad, ¿no? La popularidad, ¿no? La interacción con el mundo, quizás esa es la conexión, ¿no? Precisamente, justo, este es un ambiente como circense, si puedo mostrar nuevamente el disco, Claro, sí, acércalo todo lo que quieras en a la el que cámara. se ve, ¿no?, la interacción. Ellos son el centro y alrededor de ellos están los actores y los saltimbanquis, los malabaristas, las bailarinas. Entonces es más que una, en vez de ser, no siendo una tropa militar, pero siendo una tropa de artistas, digamos. Claro, como la troupe de teatro. La troupe de teatro, efectivamente. Este es uno de los discos del año 1980, ya hacia el final de su carrera, cuando ya estaban consolidados en el mundo y les quedaban todavía un par de años más, ¿no? Muchos los han considerado como probablemente unos Beatles europeos, es que de suecos, porque también por la cantidad, porque digamos, ¿no?, desde el inicio de su trayectoria hacia el final no tuvieron prácticamente casi ningún bajón artístico, todo lo que hacían que era cada vez mejor y más novedoso, ¿no? Claro, y Jorn y Benny eran los hombres, ¿no? Eran los hombres y también compositores. Casi todos los temas eran compuestos por Björn y por Benny. ¿Sí? Claro, y las chicas se encargaban del show, del espectáculo, ¿no? Así es, ellos también hacían arreglos musicales en los estudios. Björn y Benny eran muy buenos arreglistas, muy buenos compositores, musicalizaban y le daban vida a las letras y las canciones. Claro. ¿Y qué otra canción sigue en el orden del lado A? Que hemos empezado por Super Trooper, no sé qué otra sigue. Por ejemplo, la que sigue en este disco es The Winner Takes It All, justamente la canción muy controvertida porque precisamente se dice que en esa letra Agneta es la que habla sobre su relación, el rompimiento de la relación que tiene con su esposo, que también era integrante del grupo. Claro. Después viene la canción On and On and On, sigue, 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 Andante, Andante, en una versión en español, Yo y Yo, Me and I. Y en el lado B tenemos, por ejemplo, Felicidad, que tiene un video tanto en inglés como en español muy recomendable. Happy New Year es en inglés y Felicidad en nuestro idioma. El cual la temática es de una persona que se siente triste, digamos, ¿no? Luego de una celebración de Año Nuevo, tal vez no se halla completamente feliz porque algo le falta precisamente, ¿no? La figura de la persona amada, se siente sola entre tanta alegría y trata de disimularla, ¿no? Pero trata de estar alegre, pero en el fondo tiene esa tristeza. Claro. ¿Y con qué canciones sigue hasta terminar o terminamos la lista? Por ejemplo, el siguiente tema en el lado B, luego de Felicidad, es Nuestro Último Verano, sí, El Flautista, Descansa, Todo tu amor en mí y Como lo hacen los viejos amigos. Este es, como digo, es un disco editado en Perú, ¿no?, que tuvo éxito comercial. Los discos de ABBA se vendían muy bien en formatos de LP, en formatos de 45, y realmente fue un grupo que dejó huella. Hace un tiempo también, bueno, reeditaron el musical Mamma Mía, Claro. que tuvo más éxito en Europa que realmente acá en Latinoamérica, pero que es precisamente con la canción de que ellos grabaron, ¿no?, Mamma Mía. Y el cual también pues, tuvo mucha acogida, ¿no? Tal vez no tanto como por aquí, pero como por Europa, sí, ¿no? Europa es Norteamérica. Claro. Entonces, parte del heroísmo está en acomodar la vida a las rupturas, al desamor y ponerlas en las letras, ¿no? Y el romance está no solo en la relación física, como lo que podría ser una novela de cortejo o un cuento de amor, sino en lo que es la continuidad de la vida, ¿no? Tener un capital simbólico para sobrellevarla, ¿no? Un estudio, una carrera, como en una canción
que creo que es de ellas, que empieza con doy gracias a la vida por ese don en mí, que es dedicada al canto, ¿no? Así es. Ellos, a pesar de los problemas que tuvieron como grupo, como parejas, continuaron con el grupo. Quisieron continuar con su carrera, demostrando precisamente eso, ¿no? Que se puede dejar atrás los problemas por un mejor fin, que en este caso era continuar con la banda, con el grupo, con la música. Pero bueno, tal vez ya el mismo público, el tiempo estaba cambiando, los gustos musicales de las personas. No dejaron de acoger su música, pero tal vez ya no tenían el éxito inicial. Pero estuvieron en eso, ¿no? Presentaban cada música, cada canción, cada disco con esa fuerza que el público los acompañó muchísimo, ¿no? Pero surgieron esos problemas que tal vez hicieron un pequeño declive en su carrera musical, lo que los llevaría ya, bueno, a la disolución de la banda. Claro, y la disolución tuvo que ver con la ruptura sentimental definitiva de los cuatro integrantes. Sí, sí, en parte, sí. Ya parece que el ambiente no era el mismo, tal vez ya se había perdido algo de aquello, de lo que se vivió en el inicio, ¿no? Esa cordialidad, tal vez. No se podría decir que ayudó, fue parte todo ese proceso de las relaciones que no funcionaron, también ayudaron, ¿no? Tuvieron que ver con el fin de la misma banda, del mismo grupo. Sí. Claro. De todas maneras, no se pudo superar del todo todos esos problemas. ¿Y qué ritmos son los que incluyen las canciones de ABBA? Porque uno de ellos debe ser el disco. Sí, tenía músicas muy alegres, precisamente, por ejemplo, la balada rítmica, por ejemplo, músicas muy bailables. En esa época, recordemos que también competían con los Bee Gees, Claro. entonces era una competencia muy fuerte. Editaban discos para bailar, músicas alegres, músicas, ¿no? de baile, que llenaban las discotecas. Por ejemplo, tenemos Dancing Queen, Claro. que es un tema que tiene un video muy bonito que se puede ver en YouTube. Y así, canciones que como apelaban a eso, ¿no? A sacar la alegría, a buscar la alegría, a buscar disipar tal vez la tristeza y buscar un momento de distracción. Claro. Entonces, en el heroísmo también el protagonista de la letra, el enunciador o yo poético, se transforma, lo que en términos literarios es decir, es proteico, ¿no? Porque cambia de sufriente a un personaje de esperanza, ¿no? Que lee sus propios sueños como viables o a veces hasta como lejanos, ¿no? Podríamos hablar del tema Fernando, justamente, ¿no? El que habla de un personaje. Bueno, la letra de esa canción tiene partes de realidad y mezcladas también con un poco de fantasía, ¿no? Pero que al final hablan de eso, de un personaje heroico, el cual toma su rifle. Según la historia de esa canción, es como que un soldado que participó en una lucha de hace muchos años se sienta a recordar justo los momentos más bonitos que vivió, ¿no? Al ver a su líder empuñando un rifle después de muchos años, cuando cruzan el río Bravo, cuando montan a caballo bajo la noche estrellada. Entonces ahí recurren a ese tipo de heroísmo, ¿no? Una letra muy bonita que realmente también tiene un video muy bonito, ¿no? El heroísmo quizás de una causa grande, ¿no? Que desborda la individualidad, porque defender la patria que es el móvil de las guerras ya va más allá del egoísmo humano, ¿no? A veces algo que no se puede evitar, ¿no? Y, por ejemplo, la literatura occidental con Homero comienza con conflictos bélicos, ¿no? Entonces, hay algo de eso, no solo que las letras de ABBA son puras, no tienen crueldad, no tienen violencia, no tienen nada que sacuda al mundo moderno ni al posmoderno. Así es, estuvo lejos del racismo, del clasismo, de ir contra minorías o mayorías, o se alejó siempre de la política. Quiso ser totalmente limpia para todo el mundo, que todo el público la pueda disfrutar sin encontrarse con nada que le pueda a uno decir, wow, eso no quiero esto. ABBA podía uno escucharlo sin tener temor de oír algo que realmente pueda ser fuera de lugar o incómodo, ¿no? Y sin choque de la violencia bélica, por decirlo de algún modo, ¿no? Exacto, No, sí. no aparece, está como marco nada más, ¿no? Exacto, si nos remitimos a la canción, es un marco y lo que ahí se resalta es la alegría de haber compartido con compañeros. Si bien puede haberse sido un momento, episodio bélico,
pero no van mucho por ese lado, sino por los recuerdos bonitos que él vivió tal vez al lado de ellos. Como digo, si bien las guerras son tristes, ¿no? Y lamentables, pero en este caso resaltaban otro tema, otro tipo de intención, ¿no? Que era recordar un compañerismo, un tiempo muy bonito que la persona que recuerda vivió, ¿no? Y en su ancianidad se pone a recordar y de ahí surge como que él canta o habla esa canción, ¿no? Recuerda esos momentos cuando fue muy bien joven y fue soldado, ¿no? Claro, entonces también varias letras de ABBA, por ejemplo Fernando, por lo que acabas de decir, devela capas del personaje, ¿no? Juventud, memoria, ancianidad en el presente de la enunciación, en el presente de la actualización de la letra, ¿no? ¿Qué otra tiene un tema similar o de repente distinto en este álbum de acá que quisieras comentar? Por ejemplo, yo creo que podría ser precisamente El ganador se lo lleva todo, de Winner Takes It All, que esta canción no llegó a ser muy escuchada en Norteamérica, el mercado norteamericano para el año 80 no recibió con mucho éxito esta canción, sí tuvo buenas ventas. Tal vez por la letra, ¿no? En la que refleja precisamente lo que dice, ¿no? El ganador se lleva todo. ¿Quién es el ganador en una relación? ¿Quién pierde, quién gana? ¿No? Querían expresar eso, ¿no? Que cuando hay un rompimiento, alguien gana, alguien pierde y aquel que gana se lleva todo. Entonces, en esa letra expresan eso, ¿no? Que todo lo que hubo es como que al final una empresa cierra y alguien se va a llevar lo más o lo menos de aquella empresa, tal vez no se lleve nada. Uno se va con las manos vacías, otro con las manos llenas. Depende de cómo termina una relación, qué pasa en esos momentos. Esta letra refleja mucho todo eso, ¿no? La pareja que está en un buen momento, pero por problemas personales o por, sabe Dios cuántas cosas, ¿no? Claro. Llega un final y uno de los dos se lleva algo y otro de los dos tal vez se lleve nada. Algo así, ¿no? Claro. Uno les llevará lo material, no digamos material, sino tal vez uno de los dos, como para decirlo de alguna manera, quede mejor y otro queda peor, de repente uno por ser culpable del término, otro por ser tal vez el pasivo, no sé, quieren expresar eso, que una pareja muchas veces termina y siempre uno de los dos pierde, ¿no? Claro, ya es una versión postmoderna de la vida sentimental, ¿no? Por ejemplo, no hay recuperación del amor como en la Odisea, en que Odiseo después de 20 años se reencuentra con Penélope, ¿no? Al expulsar a los pretendientes de su palacio, ¿no? Y bueno, asegurar la continuidad de su casta, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Y alguna canción, la menos conocida, la menos difundida que tú observes en las radios de este álbum? Una de las menos difundidas, o de las menos comentadas. Precisamente podría ser la primera, la de Felicidad o Happy New Year, Claro. Que tiene un muy bonito video, una muy bonita letra en ambos idiomas, pero que no le han dado la difusión que tal vez uno pudiera querer, ¿no? Es una letra muy bonita, si bien habla de un poco de tristeza en un marco de alegría, pero no sé cómo tomar ese contraste, ¿no? Pero es esa pena que encuentra una persona aún en momentos en los que todo está alegre. Entonces, esa es una de las canciones que tal vez no ha tenido mucha difusión. Tal vez en otros países, pero en Perú, digamos, no suena en las radios así fácilmente. Es más, yo creo recordarla, haberla oído, creo que no. Sí. Claro, por ejemplo, nuestros pueblos latinoamericanos somos países festivos, ¿no? Entonces puede causar resistencia escuchar que una persona sea testigo de la felicidad o que diga feliz año nuevo, quizás por compromiso, quizás por decir todavía sigo aquí, a pesar que de repente no haya mucha gente que se le acerque. Es como una posición ya extrema del poema Joyeux Nouvelle Année de la esposa del autor de Cyrano de Bergerac, ¿no? Que fue amiga de Guren. Ahorita no me acuerdo su nombre completo. Ella dice en un poema justo de este feliz año nuevo:
feliz año nuevo para todos los que me quieren y también para los que no me quieren, ¿no? Eso confirma con estoicismo, ¿no? Con heroicidad su estar en el mundo y, y creo que es un romance respecto a la existencia, ¿no? Que no tiene intención la persona de cortarla, de interrumpirla, ¿no? Así es precisamente el contraste que a veces tenemos en el día a día también, ¿no? Salimos a veces cansados, estresados, a veces no hemos dormido bien y tenemos que enfrentarnos al ruido de la calle, a los buses llenos, Claro. tenemos que sobreponernos a todo. Entonces, yo creo que también pasar un momento de alegría, estando uno triste, tal vez no se puede ocurrir diariamente o muy seguido, porque a veces la vida nos pone ese tipo de pruebas, ¿no? Estar con alguna cosa que nos oprime, nos entristece, y de repente llegar a un lugar en el que todos están felices, bueno, no podemos tal vez irnos de ahí, tal vez por educación, porque no es correcto, en fin, y estar entre todos los que están felices y alegres y recibir la alegría de ellos, pero tratando de olvidar nuestra tristeza, pero bueno, no puede, a veces no desaparece del todo, pero tenemos que seguir adelante. Claro, y como un balance del disco, Hugo, Uh-huh. por ejemplo, claro, sabemos que hay una mezcla entre inglés y castellano, ¿no? Uh-huh. No tenemos de las entidades culturales, de los institutos de ambos idiomas, claras interpretaciones o un legajo de estudios sobre este long play, ¿no? Pero de repente porque esas organizaciones están dedicadas a corregir o a profundizar el idioma para nuestros pueblos. De repente la lectura favorece más a gente de nacionalidad europea, ¿no? Se adapta más a cómo es la conexión vital de los europeos con su pueblo y su tradición oral, su música y su literatura. Así es, precisamente una de las integrantes de ABBA, Añeta, si no me equivoco, la rubiecita, ¿no? Sí, la Rosita. Ella canta ya en su idioma, nativo, El sueco, en el ¿no? sueco, editó algunos long plays, pero cuando se dieron cuenta que para salir de su país y hacerse conocidos a nivel incluso europeo, digamos ni siquiera norteamericano, tenían que cambiar de idioma y optaron por el inglés precisamente. Claro. Entonces buscaron una salida, ¿no? Desde el comienzo y lo intentaron y lo lograron, ¿no? El inglés fue el idioma que les abrió la puerta al mundo, ¿no? Y al darse cuenta que podían hacer letras, precisamente Björn y Benny empezaron a componer y tuvieron pues, ese éxito, ¿no? Y digamos que grupos que componen sus propias canciones son muy pocos y en la actualidad ya casi no se ve eso. ¿No? Ya ni siquiera tenemos muchos grupos en la actualidad. Claro. Hay más solistas, tenemos muchos solistas, pero casi ninguna banda. Y si las hay, pues no componen sus temas tampoco, casi muy pocos. Claro. Sí. El trabajo recaía en ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estos temas los estamos tratando de reforzar, ¿no? De romance, heroísmo, que creo que hay en varias letras, ¿no? Porque Europa, por sus códigos que vienen desde la antigüedad, ¿no? Empuja al ciudadano a buscar la libertad, ¿no? De elección, de discernimiento entre deberes y derechos, ¿no? De quizás ya es una versión del pensamiento que opta por descubrir la vida plena, así sea desde una posición artística. Quizás eso es lo que ha faltado en muchos comentaristas para entender bien a ABBA, ¿no? Así es, así es. Claro, ellos tuvieron una aceptación, una crítica muy positiva, eh, hasta que, bueno, ¿no? Pasaron los problemas de pareja, ¿no? Claro. Que como lamentablemente no les fue bien. Tal vez cómo hubiera sido la historia si les hubiera sido bien esas relaciones. Bueno, pero bueno, lo bueno es que después se volvieron a encontrar y creo que como amigos funcionan muy bien, siguen siendo una agrupación que a lo largo de los años ha seguido convocando personas, a nuevas generaciones que los escuchan y que bueno, siguen en boga en la palestra, ¿no?
La música que han dejado siempre no pierde la calidad y ha envejecido muy bien, como dice, ¿no? Muchos ritmos se mantienen como si fuesen pues, de 2 años atrás y no habían sido grabados hace casi 50 años, ¿no? Claro, a veces es la historia la que hace justicia, porque creo que a principios de los 2000 se intentó recrear un nuevo ABBA, ¿no? Con chiquillos, ¿no? Sí. Con chiquillos suecos, ¿no? Sí, sí. Pero fue como un proyecto rápido, ¿no? Y claro, no pretendía quizás reemplazar a los originales, pero sí construir legado, ¿no? Que era lo más importante. Así es, sí. Es como lo que ocurrió también con grupos españoles, el grupo Parchís, Claro. hicieron analogía, intentaron salieron muchos grupos atrás de ellos, a la par, al mismo tiempo, posteriormente, pero bueno, en algunos casos quisieron tal vez reemplazarlo, pero muchas veces también hicieron como un homenaje, ¿no? Reflotar, Claro. mantener viva su música, su memoria. En el caso de ABBA también hicieron unos videos en los cuales ellos aparecían con trajes azules y a los cuales se les puso un fondo, si no me equivoco, hace unos años atrás también, para reflotar también su imagen moderna, una imagen más actual, ¿no? Claro. Pero siempre tratando de mantener aquello con lo que empezaron, ¿no? Una música que ha dejado mucha huella, ¿no? Claro, eso sí es innegable. Uh-huh. Y ya para finalizar, ¿qué virtudes quisieras destacar del disco, de este long play Super Trooper y del grupo? Para cerrar con esto, porque la entrevista de esta emisión corre hacia tu persona, ¿no? Muchas gracias. Bueno, digamos que el grupo como grupo fueron muy generosos, regalaron la canción Chiquitita a instituciones de calidad. Todas las regalías van para aquella instituciones. Desde el año 79 ya no les pertenecen los derechos por esa canción económica. Se desprendieron de esa canción Chiquitita en ambos idiomas si fueron generosos, fueron amables, fueron buenos con su propia creación, la donaron sin ningún problema, demostrando que son buenos, personas de buenas intenciones. Bueno. Y digamos que este disco como tal está muy bien balanceado, contiene temas en español, en inglés, muchos de estos temas tienen video, como Super Trooper, The Winner Takes It All y Felicidad tienen videos que se pueden ver en YouTube en cualquier momento. Y siempre de este disco sí se ponen al aire temas con mucha frecuencia como Super Trooper y The Winner Takes It All. Son los dos temas que suenan más de este disco. Es un disco muy bueno, con el grupo Java como consolidado. Un disco muy recomendable si lo pueden descargar completo o en las canciones más conocidas. Ya en esta etapa, en el año 80, ya estaban también ellos en una etapa en la que sus relaciones no iban muy bien, y hacia el 82 terminan, y bueno, 83 ya el grupo como que ya deja de tener esa resonancia mundial, pero bueno, digamos que en sí este disco es muy bueno y muy recomendable. Claro, quizás una de las piezas claves para quien lo sigue o quien quiere coleccionar álbumes de música por periodo, ¿no? Por periodo, por época, ¿no? Por época, así. ¿Qué grupo brillaría paralelo a ABBA? Quizás en un estilo similar o un poquito distinto. Tal vez similar podría ser Air Supply, es un rock suave, porque ellos también hacían, digamos, baladas suaves, rock suave, pop suave, también pop bailable, eurodiscos bailables, digamos, ¿no? En ese género. Podría ser Air Supply, los mismos Bee Gees. En esa época había mucha música disco. Si bien ABBA no fue un grupo 100% de música disco, pero también tuvo éxitos muy bailables, ¿no? Yo creo que Air Supply puede ser de los Bee Gees, y si hablamos, y yo creo que son uno de los más grandes. Claro. Ok, Huguito, muchísimas gracias. Entonces, eso ha sido todo por esta sesión que la hemos vinculado a términos literarios, pero respetando pues con la erudición de Hugo, la trayectoria de este grupo, cuyos integrantes siguen vivos y que, bueno, son testimonios también de un estilo de composición depurado, ¿no? Donde métrica, coro y quizás
ajuste del ritmo, era un trabajo paciente y no de improvisación. Entonces, gracias por vuestra compañía. Hugo Dávila y Gonzalo Valdivia Dávila se despiden y será hasta otra sesión de literatura o de temas de cultura universal. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.